todos, bueno, ya sabéis que siempre os estoy diciendo que las máquinas de Silhouette son súper versátiles y nos van a permitir hacer un montón de proyectos diferentes, así que hoy os quiero mostrar cómo con nuestra Silhouette vamos a poder también hacer sellos para estampar, como estos que estáis viendo aquí, son los típicos sellos para estampar con tintas. Yo en este caso lo he estampado sobre papel para que pudieseis ver el ejemplo, simplemente con tintas de color negro, pero podría ser aplicable a aplicarlo con otro tipo de tintas y sobre otro tipo de superficies. Básicamente, como decía, lo que os quiero mostrar es cómo podemos hacer sellos para estampar con nuestra máquina de Silhouette. Para hacerlo voy a utilizar este material que tenéis a vuestra disposición en Ploteralia, es de la marca Vintex. Os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Eso sí, ya os adelanto que de momento está disponible nada más en España y a día de hoy no conozco un material similar que se venda en otros países. No digo que no lo haya, simplemente que yo no lo conozco. Así que para aquellos que seáis de España lo tenéis disponible en Ploteralia. De nuevo, os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo y para el resto, pues la verdad es que no sé muy bien deciros dónde lo podríais conseguir. En este paquete lo que nos van a venir es 6 láminas de este tipo. En este caso viene dentro de un plástico porque viene con protección, pero es este tipo de lámina con textura gomosa. Vemos que viene como con distintas capitas, es una de color como salmón que por detrás es negra y luego viene apoyado sobre un plástico de color blanco, que sería este que estáis viendo aquí. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es básicamente cortar lo que sería la parte de la goma para hacer nuestro diseño en el sello y luego se nos quedaría sobre este soporte plástico de color blanco, que es bastante finito, y lo ideal por tanto es luego utilizar algún tipo de soporte para poder ponerlo y hacer la estampación de forma más sencilla. Bueno, pues en este caso, como os decía, vamos a utilizar estas láminas y además Ploteralia nos lo pone muy fácil porque nos da unas instrucciones de cómo trabajar con este material. Básicamente vamos a tener que colocar nuestra lámina para hacer sellos en el tapete de corte, conviene que pegue bastante bien. Vamos a tener que en Silhouette Studio poner nuestro diseño, que lo tendremos que poner en espejo. Por ejemplo, aquí veis que tengo este texto de aquí, que ahora está cortado en espejo, pero que al estamparlo se ve al derecho. Y nos dice incluso la configuración de corte con la que tenemos que cortarlo, que va a ser cuchilla al 10, velocidad 1 y grosor 33. Y además nos dice que marquemos el doble corte. Cuando nos está diciendo que la cuchilla es al 10, significa que vamos a hacerlo con la cuchilla normal. Nos sirve cualquier cuchilla de 1 milímetro de Silhouette. Y de hecho también, algo que me vais a preguntar segurísimo, es si solo se puede hacer con Cameo 4. No, lo podéis hacer con cualquier modelo de máquina de Silhouette. Silhouette Cameo, Silhouette Portrait y Silhouette Curio, independientemente del modelo que sean. Porque como os decía, la cuchilla va a ser al 10, velocidad 1 y grosor 33. Yo lo que voy a hacer es utilizar una cuchilla que ya la tengo desde hace tiempo porque al final es un material denso que va a hacer resistencia y que nos va a gastar la cuchilla, así que yo lo que he hecho es utilizar esta cuchilla que tenía de las de tipo estándar, que para utilizarla en Silhouette Cameo 4 tenemos que ponerla dentro de este adaptador, pero como decía podéis hacerlo si queréis con vuestra cuchilla automática normal y va a ir, como decía, con la configuración al 10, así que en este caso antes de colocarla en la máquina me aseguro de que está en la numeración 10 y la voy a dejar ya colocada para que luego lo tengamos preparado para cortar un ejemplo y que podáis ver cómo se trabaja con este material. Así que dejo la cuchilla puesta, voy a hacerme un poquito de hueco y voy a dejar también ya el material colocado en el tapete de corte. Bueno, pues yo voy a utilizar este tapete de corte, que es el tapete de adhesivo fuerte de la marca Silhouette. No hace falta que sea este, pero sí que es importante que tenga bastante pegamento porque no queremos que el material se mueva conforme estamos cortando. Así que importante que pegue bastante. Otra recomendación que os hago es que no coloquéis el material en la línea de la izquierda para que no lo pise el rodillo. Vamos a colocarlo un poco más fuera y un poquito más abajo para que podamos ver lo que está haciendo la máquina. Y también vamos a apartar nuestros rodillos para que no pasen por encima de este material. Así que voy a colocarlo en la 2.2 para luego tenerlo de referencia a la hora de poner mi diseño en el programa y vamos a dejarlo ya cargado en la máquina.
Bueno, pues este es el diseño con el que voy a trabajar. Veis que es bastante pequeñito porque también quiero mostraros que se pueden sacar detalles con este tipo de material a la hora de hacer sellos, así que este es el tamaño con el que voy a trabajar. Otra cosa muy importante es que tenéis que poner el diseño en espejo. En este caso no importa si sale en espejo o no, pero en el caso de que trabajéis con textos, con palabras, tenéis que ponerlo en espejo porque si no luego al estamparlo os va a quedar a la inversa. Lo siguiente que voy a hacer es darle transparencia a mi documento para colocarlo en el lugar exacto donde he colocado el material, que era alineado con el 2,2. Así que básicamente voy a colocar mi material a esta altura. Otra cosa que podéis hacer es medir lo que mide vuestro material, colocaros aquí un rectángulo y haceros un poco la referencia de hasta dónde podéis colocar el diseño para que no se salga del material. En mi caso tengo un trozo de material de 4,2 por 7,2, así que voy a poner aquí estas medidas y así nos sirven de referencia. Lo coloco alineado, esto sería tal y como tengo puesto el material en el tapete de corte y simplemente tengo que colocar el diseño de forma que quede dentro. No lo apuréis muy al borde porque al final, según coloquemos el tapete un poco más a la izquierda o más a la derecha, puede variar unos milímetros, así que intentar que no esté muy ajustado al borde del material por si nos sale mal. Bueno, yo voy a dejarlo así colocadito y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la ventana de enviar. Bueno, lo primero de todo sería este rectángulo que lo hemos puesto simplemente de referencia, seleccionarlo y ponerle no cortar porque solo queremos cortar el diseño. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer, da igual el material que esté seleccionado, es poner esa configuración que nos indicaba desde las instrucciones para cortarlo. En este caso nos vamos a ir a cuchilla 10, nos decía presión al máximo, velocidad al mínimo y tener marcado 2 pases. Y esta es la configuración que vamos a utilizar para este material. Yo es la que he utilizado siempre y la verdad es que me va muy bien. Y dicho esto, simplemente tenemos que darle al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado, así que podemos descargar, quitar el material. Y como no lo he aprovechado todo, lo primero que voy a hacer es con una tijera cortar el sobrante, que siempre se puede utilizar para algún diseño más pequeñito. Y lo que vamos a hacer ahora es pelar la parte que no corresponda al diseño. Y aquí es donde hay que echarle paciencia porque el material es un poco rígido, entonces hay que ir poco a poco retirándolo. Normalmente lo más fácil de retirar es la parte exterior, fijaros que ya lo estoy quitando y que como veis está perfectamente cortado, lo único que el material está duro y cuesta pelarlo, pero bueno, con un poquito de paciencia lo podemos ir quitando. Y ahora voy a quitar lo de dentro con ayuda de un ganchito. Fijaros que se ven perfectamente donde ha cortado las líneas y como decía, es cuestión de ir enganchando el material y ir pelándolo. Si por casualidad se os despega alguna parte que no corresponde a lo que tenéis que pelar, es decir, al diseño, como por ejemplo a mí me pasó con el punto de la J, no pasa nada porque le podéis poner un puntito de pegamento y luego ponerlo encima, ¿vale? Así que no pasa nada si os equivocáis y levantáis un trozo de pieza que no hay que pelar. Bueno, pues vamos, como decía, pelando el material. Bueno, pues ya lo tengo listo. Luego si queremos el plástico que queda detrás lo podemos cortar un poquito más para ajustarlo al diseño y ya tenemos, fijaros, nuestro sellito listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues aparte de venirnos las láminas, nos viene un papel adhesivo de doble cara, a ver si lo encuentro, que
lo he traspapelado. Normalmente cuando viene la lámina veis que viene este papel detrás, y es un papel adhesivo de doble cara para que podamos colocarlo sobre alguna superficie para estamparlo. Entonces voy a ponerle el papelito, y ahora que lo tenemos con el adhesivo, lo que podemos hacer es colocarlo sobre un metacrilato, o si queremos que sea permanente, pues podemos buscar alguna pieza de madera o similar donde colocar nuestro sello y que se quede siempre ahí. En este caso yo voy a poder ponerlo y quitarlo porque esa lámina adhesiva que viene es permanente por un lado y reposicionable por el otro, con lo cual vamos a poder quitar y ponerlo. Y ya simplemente es cuestión de aplicarle la tinta y estamparlo en papel. Ya lo tengo entintado y voy a taparlo aquí para que veáis el resultado. Y fijaros, ya tenemos nuestro sellito personalizado. Así que nada, es un vídeo muy resumidito, yo creo que es muy sencillo trabajar con este material, y para que veáis otro de los usos que le podemos dar a la máquina, que de nuevo, como os decía, es para que podamos hacer nuestros propios sellos para estampar, y utilizando, por supuesto, nuestra máquina de Silhouette. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis lo que os digo, darle a like, y por supuesto, si tenéis cualquier duda o pregunta, me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y yo me quedo aquí estampando mis sellitos. ¡Hasta luego!